¿Has escuchado hablar del perímetro? ¿Sabes qué es? O mejor aún, ¿sabes cómo calcularlo? En el video de hoy conoceremos más sobre este tema. Mi nombre es Paco. Y el mío Karen. Bienvenido al aprendizaje. Comenzamos por definir qué es el perímetro. Esta es la suma de todas las líneas que forman el contorno de una superficie o una figura. Por ejemplo, en esta ventana podemos apreciar el perímetro, el cual forma un cuadrado. Ahora, para calcular el perímetro existen fórmulas que nos ayudan a facilitar este proceso. Estas fórmulas son distintas dependiendo de la figura que se quiere calcular. Las fórmulas son expresiones que nos permiten resolver esta clase de ejercicios. Considera que la P hace referencia a la palabra perímetro. Es muy importante agregarla en cada expresión hasta obtener el resultado final. Empezaremos calculando el perímetro de un triángulo. Tomemos en cuenta que esta figura se forma a partir de 3 lados, pero no siempre todos los lados son iguales, pues como hay triángulos equiláteros también existen los isósceles y escalenos. Entonces, la fórmula es muy sencilla. El perímetro de un triángulo es igual a más B más C. Cada lado del triángulo representa una letra. Veamos un triángulo escaleno cuyas medidas son 5 metros, 7 metros y 12 metros. Primero escribimos nuestra fórmula. A continuación, anotamos los números sustituyendo las letras. Lo único que tenemos que hacer es sumar cada medida. Al hacer la operación de 5 más 7 más 12, nuestro perímetro es 24 metros. Muy sencillo. Al calcular perímetros, los valores con los que están determinadas las figuras se mantienen iguales, ya que solo estamos sumando las medidas de los lados. Así que si la figura se basa en centímetros, el perímetro también estará expresado en centímetros. Si se basa en metros, el perímetro también estará expresado en metros. Chequemos en otra clase de triángulo. Vamos a obtener el perímetro de uno que tiene dos lados que miden 8 centímetros y otro que mide 20 centímetros. Escribimos la fórmula, sustituimos las letras por los valores numéricos. Hacemos la operación solicitada sumando 8 más 8 más 20. Y nuestro perímetro es igual a 36 centímetros. Ahora vamos a conocer cómo obtener el perímetro de un cuadrado. La fórmula es perímetro igual a 4 por lado. Para comprender un poco más la fórmula hay que observar que un cuadrado tiene 4 lados y sus lados tienen una medida que es la misma, puesto que los lados son exactamente iguales. De lo contrario, no se podría formar un cuadrado, dado que sería una figura irregular. En este caso, conocemos que un lado del cuadrado mide 7 metros, por lo tanto, cada lado mide también 7 metros. Para calcular el perímetro, solo debemos anotar la fórmula. Después, escribir los datos que tenemos. Sustituimos la L de lado por el 7, hacemos la operación correspondiente, vamos entonces a multiplicar 4 por la medida del lado y nuestro resultado es 28 metros. Así de fácil. Ya calculamos el perímetro del cuadrado. Veamos otro ejemplo. Queremos calcular el perímetro de un cuadrado que tiene de lado 12 centímetros. Anotamos la fórmula, sustituimos los lados de la L por el 12, pues es la medida del lado del cuadrado. Hacemos la multiplicación como nos indica la misma fórmula. Al multiplicar 4 por 12 obtenemos 48. ¡Listo! Chequemos otra figura. A continuación, veamos cómo calcular el perímetro de un rectángulo. Para esto, debemos considerar que esta figura tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. Llamaremos a un par de lados A y al otro par de lados B. Por lo tanto, la fórmula es 2 por A más B. Si tenemos un rectángulo cuyos lados miden 4 metros y 10 metros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, escribimos la fórmula. Luego, vamos cambiando las letras por los números que tenemos. La A será el 4 y la B el 10. A continuación,
multiplicaremos por 2 la suma de la A y la B. Si sumamos 4 más 10, tenemos 14. Solo debemos multiplicar ahora 2 por 14 y tendremos el perímetro del rectángulo, que es 28 metros. Así de fácil. ¿Un ejemplo más? ¡Claro que sí! Ahora calcularemos el perímetro de un rectángulo, cuyo lado A mide 15 centímetros y el lado B 28 centímetros. Escribimos la fórmula. Sustituimos las letras por los números, que serían 15 y 28. Después, sumamos los valores, obteniendo 43. Finalmente, multiplicamos el 43 por 2. El resultado del perímetro es 86 centímetros. Fácil. Chequemos ahora cómo calcular el perímetro de un pentágono. Esta es una figura formada por 5 lados. Ojo, todos sus lados tienen la misma medida. Su fórmula es perímetro igual a 5 por lado. En el siguiente ejemplo, tenemos un pentágono cuyo lado mide 10 centímetros. Primero, anotamos la fórmula y posteriormente sustituimos a la L por el número 10, que representa la medida de un lado del pentágono. Después, hacemos la operación indicada en la fórmula, la cual es una multiplicación. Al multiplicar 5 por 10, nuestro resultado es 50, por lo tanto el perímetro de este pentágono es de 50 centímetros. En este ejemplo, la medida del lado del pentágono es de 16 centímetros. Guiándonos con la misma fórmula, solo cambiamos la L por el número, que es 16, multiplicamos 5 por 16 y el perímetro de este pentágono es de 80 centímetros. ¡Listo! Vamos por la siguiente figura. Continuamos con el perímetro del hexágono. La fórmula es muy parecida a la del pentágono y el cuadrado, pues solo es perímetro igual a 6 por lado. Aquí apreciamos que el hexágono tiene 6 lados que miden lo mismo. En un ejemplo donde debemos calcular el perímetro de un hexágono que tiene un lado que mide 3 metros, anotamos la fórmula. Sustituimos la L por su medida, que es 3. Multiplicamos 6 por 3 y el perímetro es igual a 18 metros. Muy sencillo. ¿Quieres otro ejemplo? Veamos. Se quiere calcular el perímetro de un hexágono cuyo lado mide 20 centímetros. Entonces, observamos la fórmula, sustituimos los datos y hacemos la operación indicada. 6 por 20 igual a 120 centímetros. Así obtenemos el perímetro. Y para finalizar, veamos cómo calcular el perímetro de un círculo. Aquí debemos recordar ciertos componentes de esta figura. Primero, el diámetro, que es el segmento de recta que pasa por el centro del círculo y une dos puntos opuestos de la circunferencia. El radio es cualquier segmento que une el centro a cualquier punto de la circunferencia y es la mitad del diámetro. Y el símbolo pi, que representa la relación entre una circunferencia y su diámetro, cuyo valor aproximado es 3.14. La fórmula para obtener el perímetro de una circunferencia es la siguiente. Perímetro igual a 2 por pi por radio. Veamos los siguientes ejemplos. Queremos calcular el perímetro de un círculo cuyo diámetro mide 20 centímetros. Si observamos la fórmula, identificamos que no tenemos que emplear el dato del diámetro, pero sí el del radio. ¿Cómo hacemos si solo nos brindan el diámetro? Sencillo, calculamos la mitad del diámetro. En este caso, la mitad del diámetro, que es 20, sería 10. Entonces el radio de esta circunferencia mide 10 centímetros. Ahora sí, podemos simplemente sustituir los datos de la fórmula. Ahora hacemos las operaciones pertinentes. 2 por 3.14 por 10 es igual a 62.8 centímetros. Este es el perímetro de la circunferencia. En otro caso, tenemos un círculo cuyo radio mide 8 centímetros. ¿Cuánto mide el diámetro? Así es, 16 centímetros. Queremos calcular el valor del perímetro. Para esto escribimos la fórmula, sustituimos el valor de radio por el de 8, hacemos la multiplicación 2 por 3.14 y este resultado por 8. Finalmente, el perímetro de la circunferencia es de 50.24 centímetros. ¡Bien hecho! Muchas gracias por ver este video. Esperamos que sea de utilidad, que lo sigas practicando y nos regales un like. ¡Hasta la próxima!